18 de septiembre, San José de Cupertino, presbítero. José nació en 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa, porque el padre, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. Triste niñez. Murió el padre y entonces la madre, ante la situación de extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente al pobre niño y éste creció debilucho y distraído. Se olvidaba hasta de comer. A veces pasaba por las calles con la boca abierta mirando tristemente a la gente y los vecinos le pusieron por sobrenombre el boquiabierta. Las gentes lo despreciaban y lo creían muy poca cosa, pero lo que no sabían era que en sus deberes de piedad era extraordinariamente fervoroso y que su oración era sumamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de maneras maravillosas. Un distraído desechable, a los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no lo consiguió. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era en extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba para el comedor. Se le olvidaban los oficios que le habían puesto. Parecía que estaba siempre pensando en otras cosas. Por inútil lo mandaron para afuera. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, pero él declaró que este joven no era bueno para nada y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. La madre no sintió ni el menor placer al ver regresar a semejante inútil y para deshacerse de él le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que le recibiera al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Cambio inesperado. Sucedió entonces que en José se obró un cambio que nadie había imaginado. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el desprecio de los, y el aprecio de los religiosos, y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de la comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Coincidencias agradables. Luego lo pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes se trababa y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar el examen el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Y salió precisamente la única frase que Cupertino se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Luego llegó al fin del examen definitivo en el cual se decidió quiénes serían ordenados y los primeros 10 que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran
tan formidablemente preparados, y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinaran el José de Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar. Se ha librado de semejante catástrofe por pura casualidad. Después de conocer la vida de San José, podemos notar que las coincidencias o chiripas se trataban más bien de providencias de nuestro Señor. Fuertes penitencias. Cuando fue ordenado sacerdote, en 1628 se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ninguna clase de licor. Ayunaba a pan y agua muchos días. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era para lo único que se sentía capacitado. Un caso único y raro. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales en un grado tal que no se conocen en semejante cantidad ningún otro santo. Bastaba con que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucediera a su alrededor. Ahora se explicaban por qué de niño andaba tan distraído y con la boca siempre abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, lo echó al hombro y al pensar en Jesús, Buen Pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo. Los animales sentían por él un especial cariño. Pasando por un campo se ponía a rezar y las ovejas se iban reuniendo a su alrededor y escuchaban muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por cuadras y cuadras. Ya sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante lo cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos, no oye, no siente, para dedicarse a contemplar lo que pertenece a la divinidad. La palabra éxtasis significa en griego ser transportado hacia lo sobrenatural. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa cuando estaba rezando los salmos de la Sagrada Biblia. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y todo y la llevó hasta la cima del monte. Le prohibieron aparecer en público. Como estos sucesos eran tan raros, podían producir verdaderos movimientos de exageración en cuanto al fervor entre el pueblo. Los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando estaban los otros allí y concurrir a las procesiones u otras reuniones públicas de devoción. Cuando estaba en éxtasis,
Lo pinchaban con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban sus dedos a las velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí, era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: Excúsenme por estos ataques de mareo que me dan". Las levitaciones. En la iglesia han sucedido levitaciones a más de 200 santos. Consisten en elevarse el cuerpo humano desde el suelo sin ninguna fuerza física que lo esté llevando. Se ha considerado como un regalo de Dios que hace Dios a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo numerosísimas levitaciones. Un día llegó el embajador de España con la esposa y mandaron a llamar a Fray José para hacerle una consulta espiritual. Este llegó corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y, dando un típico pequeño grito, se fue levantando por el aire hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos, luego descendió suavemente al suelo y, como avergonzado, subió corriendo a su habitación y ya no bajó más en ese día. Besando al niño Jesús. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los otros religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen, de la Santísima Virgen María, que estaba como a 3,5 metros de altura, y le dio un beso al niño Jesús, y allí junto a la madre y al niño se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido por los aires. Su última misa, el día de la Asunción de la Santísima Virgen en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa y, estando celebrando, quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismísimo Dios en los cielos. Muchos testigos presenciaron este suceso. Muchos enemigos empezaron a decir que todo esto eran meros inventos y lo acusaban de ser un engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, y este, al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo nada. Lo llevaron luego donde el sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue levantando por el aire. El duque de Hannover, que era protestante, al ver a José en éxtasis, se convirtió al catolicismo. El Papa Benedicto IV, que era rigurosísimo en no aceptar como milagro, Benedicto XIV, como milagro nada que no fuera en verdad milagro, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. Getsemaní antes de la glorificación. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados donde pudiera hablar con él la gente, donde nadie estuviera en su contacto. La gente descubría dónde estaba y allá corrían las multitudes. Entonces lo enviaban a otro convento más apartado aún. Él sufrió meses de aridez y sequedad espiritual, como Jesús en Getsemaní, pero después, a base de mucha oración y de mucha meditación, retornaba
otra vez a la paz de su alma. A los que le consultaban problemas espirituales les daba siempre un remedio: rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que le pide, recibe. Murió José de Cupertino el 18 de septiembre de 1663 a la edad de 60 años. Sea amado y venerado mi amado Señor Jesús en todos sus santos.